días, don Marcelo. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme de nuevo y aquí estamos a la orden. Huele a huelga, dicen en la calle los sindicatos, No pero descarto. bueno, hay la posibilidad también de que surja un acuerdo en Asamblea Legislativa. Se les decían los analistas, no olvido Gustavo Araya y también José Carlos Chinchilla, que los focos de tensión se iban a trasladar a la Asamblea Legislativa después del pacto de la alianza, pero pareciera que hay posibilidades de que se negocie por lo menos lo que llaman la mega moción o la posibilidad de los proyectos que tienen que ver con contención del gasto, que son los que están generando el levantamiento de los sindicatos que dicen vamos unidos, como lo hicimos contra el Combo y como lo hicimos, dicen, contra el TLC. ¿Qué posibilidades de negociación tiene el gobierno cuando esto se triangula de manera interesante entre asamblea y gobierno? Ya la marcha no va solo, o la protesta no va solo dirigida hacia algo contra el gobierno, sino contra Asamblea Legislativa, donde hay un juego político entre gobierno y asamblea. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, el tema de la huelga es un tema del que el gobierno ha llamado a la calma en términos de que no es necesario hacer esta movilización, que Costa Rica es un país que tiene las herramientas democráticas para dar diálogos sin necesidad de afectar los servicios públicos de los ciudadanos. Sin embargo, pues también el gobierno reconoce que es un derecho constitucional de la gente hacer una protesta, ¿verdad? En este sentido tenemos que esperar a que se materialice. Este es un asunto donde las tensiones juegan por múltiples partes. Lo que sí es cierto es que la oposición que toma el control del Poder Legislativo durante el 1 de mayo tiene una postura, principalmente en lo más corto e inmediato, sobre la aplicación de procedimientos especiales, 208 bis o vías rápidas, como le queramos llamar, a 3 proyectos en específico: el de fraude fiscal, un proyecto sobre pensiones que fue elaborado conjuntando varios proyectos que están en discusión en la Asamblea Legislativa, y un proyecto que mezcla los temas de remuneraciones del sector público con los temas de regla fiscal. Esas 3 propuestas, el gobierno el día martes entrega una carta diciendo estamos de acuerdo con que aplicarle la vía rápida al fraude fiscal, siempre y cuando no haya retrocesos en lo que se refiere a los grados de transparencia que ya se han alcanzado en cuanto al debate legislativo que ya tenemos hasta el momento. Y el segundo punto es el tema donde decimos que estamos de acuerdo y que daríamos nuestro apoyo al proceso o al proyecto que tiene que ver con pensiones, con discusión de pensiones. La mayoría de estos son pensiones de lujo, excesos en el otorgamiento de aumentos a pensiones de exdiputados. O sea, son proyectos que creemos que deben abordarse. Y el tercer proyecto tenía, digamos que, 2 puntos en discordia. Uno era la movilización social que podría estar generando este proyecto. El gobierno lo que le dice a la Asamblea Legislativa es: nosotros no apoyaremos hasta que no haya ciertas garantías de que el diálogo social va a ser la regla y no la confrontación. Y por otro lado, que la regla fiscal que se estaba proponiendo en ese proyecto no era admisible para el gobierno. Ayer ya en la tarde, en la noche, circuló por diferentes medios una carta de la oposición, de este grupo de oposición hacia el Poder Ejecutivo, diciendo que ellos estarían dispuestos a tomar el proyecto de regla fiscal que el Poder Ejecutivo está promoviendo, que es un proyecto de aplicación gradual, duro también, pero de aplicación gradual. Al gasto. Sí, para controlar el déficit. Y lo que pasa es que se aplica más en el largo plazo que el que estaba propuesto, y nos resulta, lo estamos proponiendo nosotros, entonces aquello resulta admisible, pero nos queda todavía hasta ahora una duda sobre el tema de cómo se enfrentará el tema del potencial conflicto. Tenemos una promesa en esa carta de que va a existir un mecanismo de diálogo, pero no se detalla mucho. Yo quisiera profundizar un poco más de qué están pensando
las Los señoras y gremios. señores diputados, ¿no? Los diputados. Y Bueno, porque al final, de nuevo, el que yo esté de acuerdo, y usted tiene razón, que yo esté de acuerdo con un mecanismo u otro, puede ser un poco relevante frente a a los gremios, que son los que finalmente son los que tienen que establecer ese diálogo, ¿verdad? y dejemos que sea Johnny Leiva quien está también con nosotros en vivo desde su casa de habitación, quien nos detalle estas dudas que de alguna manera también tiene y expresa el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro. Buenos días, Johnny Leiva, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Muy buenos días a todos los que nos siguen. Realmente yo creo que lo más importante de este tema, como lo mencionaba el señor ministro, creo que es un tema que hay que tomarlo con seriedad, hay que tomarlo con responsabilidad. El problema del déficit fiscal es un problema real y es un problema que hay que buscarle la solución. Y para eso hay que abrir los canales de comunicación, hay que abrir el diálogo. Y es por eso que también la alianza y el bloque que se conformó para llevar el directorio actual, ayer firmaron un documento donde nuestro jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, don Gerardo Vargas Rojas, suscribe junto con los otros jefes de fracción con aras de buscar un entendimiento con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, para poder promover y sacar adelante los proyectos importantes para ir sacando este problema adelante del déficit fiscal, ir viendo el tema de pensiones, ir viendo el tema de empleo. También en ese documento se acepta poder incluir el proyecto de ley de reglas fiscales que presentó esta semana el Gobierno de la República, que nos parece que eso también es importante con aras de buscar una solución al déficit fiscal. Y yo creo que también hay que abrir los espacios dentro de las mismas comisiones cuando se vayan a analizar los proyectos. Estos proyectos todavía no se han entrado a discutir, son proyectos que están apenas por iniciar la discusión y esos espacios deben de abrirse también en las mismas comisiones que se creen. Hay que dar los tiempos suficientes para poder escuchar, para poder debatir, para poder intercambiar los diferentes puntos de vista con aras de buscar la mejor solución para el país. Claramente, cuando hay que hacer un ajuste, un arreglo fiscal, pues van a haber dolores en diferentes movimientos que se hagan, pero yo creo que todos los costarricenses tenemos que buscar cómo contribuir con esta solución. Y esa solución va a pasar en primera instancia por la vía de contención de gasto y también posteriormente a eso pues vamos a tener que pasar a ver el tema de impuestos. Esto va a pasar por las dos vías, hay que analizarlo con seriedad y hay que tomar las decisiones más responsables para el país. Serían esos proyectos que se aplicarían a largo plazo, o sea, apostar por esta otra propuesta, ¿qué implicaría? Bueno, en el sentido de la regla fiscal, vamos a ver, la propuesta que estaba sobre la mesa y que está en el proyecto 19.923 era de poner un límite de cero déficit primario, o sea, que los gastos y los ingresos del gobierno estén equilibrados, y esta regla, el problema no es el concepto, el problema es implicaba 55.000 despidos, dijeron ustedes. Sí, porque esto implicaría, si no le ponemos una gradualidad y unas condiciones de cómo se administra, lo que provoca es un shock económico inmediato, ¿verdad? El presupuesto inmediato posterior tendría que tener esas condiciones y sería realmente, o lo convertiríamos en inaplicable o lo convertiríamos en un choque económico y social muy fuerte. En ese sentido, me parece que la propuesta de gobierno era una propuesta de largo plazo, de condicionamientos, con baremos, ¿verdad? En términos de que no es lo mismo aplicar la regla fiscal en épocas de bonanza, en épocas de dificultades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos un proyecto más cuidadoso, más moderno. El tema de la regla fiscal cero es un planteamiento de shock, incluso del siglo al pasado, ¿verdad? En ese sentido tenemos una propuesta mucho menos de shock y más
contenida en el tiempo y eso nos provoca más seguridad económica. O sea, todo el tema de remuneraciones, de El tema de incentivos remuneración, salariales, es decir, digamos, dedicación excesiva, anualidades. separemos, son dos cosas distintas, ¿verdad? Por eso no podemos hablar de regla fiscal con temas de salarios, aunque en la regla fiscal sí establece temas de control salarial en momentos muy críticos, porque debe existir un mecanismo que nos permita establecer controles si la situación se desboca, ¿verdad? Y esa es la finalidad de la regla fiscal. Pero por el otro lado, en ese proyecto 19.923 están contenidos varias regulaciones sobre remuneraciones del sector público, topes salariales, regulaciones de pluses, regulaciones de topes, pluses, y un tercero que no me acuerdo en este momento, y eso nos provoca una discusión que no está fuera de la mesa, que es la discusión que han planteado los grupos sindicales y que tienen en la mesa, que es decir, bueno, cómo se va a afectar las remuneraciones del sector público, y esa discusión es la que sigue preocupando en el sentido de que genere la discusión de este proyecto una situación de confrontación social que no queremos. ¿Implicaría esto, Johnny Leiva, entonces también incluir los otros proyectos, esto que ustedes están proponiéndole al gobierno, fraude fiscal, cómo se verá lo del impuesto al valor agregado? ¿Implicará también que los gremios participen en esa negociación? ¿Se les va a invitar, sí o no? ¿Ustedes van a tener contacto? ¿Va a haber como una triangulación aquí de negociación o no? ¿Es directamente con gobierno lo que ustedes están planteando? Bueno, aquí hay varios temitas que quisiera abordar. En primera instancia, hay que estar claros de que el proyecto 19923 no busca tocar los derechos adquiridos actuales que tienen todos los funcionarios públicos. Aquí lo que queremos es hacer como un borrón y cuenta nueva. Hay que parar la hemorragia y lo que hay que buscar es solucionar de aquí para adelante. Y eso para también no entrar en shock en el país y buscarle una sostenibilidad de mediano y largo plazo. Por otro lado, con lo que se refería el señor ministro con respecto al límite del superávit con respecto a diferentes momentos de la economía del país, si está en buen momento la economía, pues había que tener un superávit del 2%, o si estábamos en momento de crisis, poder llevarlo hasta el 0% sin tener déficit. Claramente eso es una propuesta que se puso en las reglas fiscales dentro de este proyecto. También ya lo dijimos y se dijo ayer en un documento por escrito que estamos de acuerdo en poder tramitar y aceptar y caminar como base de discusión el proyecto de reglas fiscales que presentó el gobierno. Aquí el tema es buscarle una solución. Pero también quiero recordarles al señor ministro y a los costarricenses que el 4 de junio del 2014, entrando este gobierno, el mismo vicepresidente de la República, ministro de Hacienda, don Elio Fallas, le ofreció a los costarricenses, y nos lo dijo en la Comisión de Asuntos Hacendarios, de que este gobierno iba a llevar el déficit primario a 0% en el 2016, que es lo que está planteado en el límite de déficit en el proyecto 19923, que busca una regla fiscal. Así que también el gobierno ya lo había planteado al inicio de esta administración, y en ese momento nunca nadie del gobierno ni del Frente Amplio salió a decir de que iban a haber despidos por esa meta que tenía el gobierno. Entonces yo creo que también tenemos que buscar hablar con toda la transparencia y con todo el diálogo para poder buscar una solución. Yo creo que tampoco se vale salir a asustar a los costarricenses, salir a asustar a los funcionarios públicos de que el país va a entrar en un caos. Creo que tenemos que buscar los puentes de comunicación para sacar adelante y poder buscar la solución que este país requiere con el déficit fiscal. Sergio Alfaro. Sí, don Johnny, y a la audiencia, yo creo que para cerrar y dejar claro este tema, el gobierno podría haber tenido
la aspiración de llegar a un 0% de déficit primario. Lo que pasa es que solo usaron una de las filminas de la presentación que hizo don Helio. A la filmina siguiente de esa presentación, lo que decía es que ese 0% se podía lograr si se aplicaba todo el plan fiscal, IVA, renta, fraude fiscal, porque los ingresos que se están esperando de este grupo de proyectos es cerca del 3.75% del PIB, y nuestro déficit primario es del 3.2%. Entonces, digamos que si se hubieran aprobado todos los proyectos, la brecha podría haberse cerrado, pero seguimos sin los proyectos de ingresos. La oposición ha insistido en que primero debemos conocer los gastos y por lo tanto la aspiración del 0% no puede darse en esas condiciones. Tenemos que salir, yo sé que don Johnny Leiva quiere hacer su réplica y nos encantaría volver a tener a los dos invitados, a don Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, y a don Johnny Leiva, diputado del PUS, pero tenemos que salir del aire ya, porque ya vienen otros programas, tanto en Radio Nacional como Canal 13. Vamos a darle seguimiento a esta información, por supuesto, y bueno, hasta aquí RTN Revista. Hasta aquí, que tengan muy buenos días. Buenos días.